Radio Animal. Radio Animal. Aquí comienza Radio Animal, manada radial, bichos de radio, ladrando conocimientos, el lenguaje en manadas. En Radio UNE comienza Radio Animal. Buenas tardes a todos, nuevo episodio de Radio Animal, episodio número 5 de este programa con conciencia animal. Seguimos como siempre atravesando nuestra segunda temporada en nuestra cucha, la radio de nuestra casa de estudios, la radio de tu universidad, Radio UNE, la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Estamos en el 99.7 del dial de la ciudad de Corrientes, o si no por medios.une.edu.ar para todo el mundo. Mi nombre es Ismael Marcón, acá en la conducción de nuestro programa Radio Animal. En la producción de esta radio está Gabriela Bizarro y en la puesta al aire, como siempre, el genio de Darío Aguirre. Me está acompañando, como casi todos los programas, Pilar Polo, que además de ser mi hermana separada al nacer, es un pie fundamental de este programa, que está actuando ahora de Community Manager en nuestro Instagram, radio.animal. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Todo bien, che. ¿Qué tal tu finde? Tranqui. Porque hoy es como un falso lunes. Exacto. Estuvimos de feriado ayer. Y además también me olvidé decir que oficiás de escribana en los sorteos. Como la vez pasada. Y bueno, y hoy sí. Es difícil de manipular. ¿Sabes qué? Es difícil. Por unos pesos es insobornable. Eso dicen. Así que bueno. Y también me acompaña Diana Arnica, que es estudiante de veterinaria, distribuidora de Mimba acá en Corrientes, y que además es parte de la producción ya de este programa. ¿Cómo estás, Di? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, estuviste de viaje este fin de semana, Di. ¿Te fuiste a un grupo de encuentro de faunas, puede ser? Sí, estuvimos con la facultad, digamos, nos fuimos con el grupo fauna acá, el grupo fauna Corajín. Perdón, no sé pronunciar guaraní. Ajá. Y nos fuimos y eran bastantes chicos de todos lados. Fue en Córdoba, en Villa del Rosario, y fueron un montón de charlas, digamos, muy copadas, de muchas actualizaciones. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, muy bueno, muy buena gente, muy buena atención y claramente buena información, que claro, siempre viene bien. Qué lindo. Tenemos que traer al grupo ese. Sí, al grupo fauna estaría bueno traerlo. Lo vamos a invitar y bueno, así que bueno, antes de arrancar, quiero rápidamente decir, este fin de semana, 17 de agosto, se conmemoró un año más del paso a la inmortalidad del general San Martín. Yo siempre trato de tener presente, digamos, obviamente a nuestros próceres, y utilizo los feriados para hacer una suerte de reflexión y de investigación, a ver qué pasó. Bueno, en este caso, no voy a agregar más nada, digamos, de San Martín que se haya dicho, pero yo traje la historia de su perro Guayaquil, que San Martín, bueno, adquirió en el año 1834 una casona en Granbourg, que es y era un suburbio de Évry, en Francia. Él habitó esta casona del año 34 al 48, donde luego se mudaría a Boulogne-sur-Mer, donde moriría en el año 50. Y en el jardín de esa casa, la casa de Granbourg, fue enterrado Guayaquil, el perro de aguas del general San Martín, que le fuera regalado a él en una ocasión cuando lo visita a Bolívar. Este animalito, que era cachorro en el año 1822 estamos hablando, nació en Ecuador y viajó por Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Inglaterra, Bélgica y Francia. Por todos lados anduvo el perrito este. Y se dice que también anduvo por Uruguay. Se cuenta que San Martín lo tenía amaestrado y que delante de sus visitantes le hacía un simulacro de juicio por desertor para condenarlo a ser fusilado. Entonces el general lo tocaba con la punta de su bastón y el perro se tiraba boca arriba haciéndose el muerto. Esa era su gracia para la gente que lo iba a visitar. San Martín creó la adiestramiento. de esa época, ¿no? Le atribuimos algo más, aparte de todo lo que hizo.
Arturo Capdevila nos cuenta que San Martín y sus nietas sepultaron a Guayaquil, al perro, y que él puso un letrero en la tumba que decía: aquí duerme Guayaquil. Eso quería decir del fin de semana que fue el, feriado. Pero bien, porque todos hablan del caballo nomás, digamos, de él, pero No. nunca se habló de que tenía un perro. Bueno, ahora sabemos que tiene un perro que se llamó Guayaquil, que se lo regaló Simón El Bolívar. nombre, por favor. Así que bueno, vamos a hacer un corte y enseguida vamos a arrancar con nuestro programa totalmente dedicado a comportamiento felino, que nos va a acompañar la doctora Ferreiro, que ahora le vamos a abrir el micrófono un ratito. Así que vamos con un tema que se llama Born Again de Saint Motel. Well, there's no need to be nervous, I'm not dangerous anymore. Yeah, I cleaned up and found Jesus, and he's waiting at the door. Now here's a leaflet, try to read it. You've always been a friend, but when you see me next, won't recognize the person that I am. I'm born again. I'm born, get born, get born again. Trying to fight it, cause you fought it long enough. It starts with hate and leads to hope, and hope to sex, and sex to drugs. Here's the bad news for the sinners and the solace for the saints, that when you break it down, the two of us are really just the same. I'm born again. Get born, get born, get born again. Get born, get born, get born again. I died and saw the light, my friend. Get born, get born, get born, get born. Get born again. Get born again. Get born, 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 get born again. Yeah. Well, there's no need to be nervous. I'm not dangerous anymore. Yeah, I cleaned up and found Jesus, and he's waiting at the door. Now here's a leaflet, try to read it. You have always been a friend, but when you see me next, you won't recognize the motherfucker that I am. Oh, I'm born again. Get born again. Get born again. Get born, get born again. Get born, get born. Bueno, volvimos. Saint Motel es una banda norteamericana que toca una especie de indie pop oriundo de Los Ángeles, y su estilo de música fue descrito como el pop de los sueños. Este tema fue grabado en los estudios de la revista Paste en el año 2016. Quería aportar ese dato a la cultura musical de toda la comunidad animal. Así que, bueno, vamos a arrancar nuestro episodio dedicado a los gatos, a los michis. La temporada pasada ya hicimos un programa sobre comportamiento canino y perros K9. Así que bueno, teníamos como una especie de deuda pendiente con los felinos. Así que invitamos otra vez a la doctora Celeste Ferreiro, que es veterinaria, especialista en etología o comportamiento animal. Hola Celeste, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Sí, Bueno, otra vez acá. En otra casa, pero en otra cucha, pero
pero otra vez acá. Pero la misma gente. La misma gente, el mismo misma amor, onda. la misma No, onda. esperamos que nuevos oyentes. Nuevos Y- oyentes. claro. Nuevos oyentes. Los mismos de antes. y nuevos. Sí. Así que bueno, antes de arrancar, ¿no te molesta si no te preguntamos si tenés pareja? Porque viste que está re de moda eso que hay que ¿Qué preguntar. quiere? Nosotros no te ¿A vamos a dónde preguntar. quería No me llevar molesta, esto? pero- Perfecto, pero- buenísimo. Bueno, proceso de socialización felina. Proceso de socialización felina. Es un proceso que está poco estudiado porque desde el inicio de del estudio del comportamiento en gatos, se decía antiguamente que el gato era un individuo no social, un animal no social. Entonces, hablar de socialización en gatos era como un poco controversial y no se estudiaba tanto. Desde que empezaron a aparecer los grupos opositores a plantear que sí es una especie social, que en realidad quedamos como en un término intermedio. Claro. Social a conveniencia o algo Social así. facultativo, Claro. se le dice, o sea, tiene la facultad de ser, es una especie que tiene la facultad de ser social, dependiendo justamente de cómo se lo críe y de cómo sea este proceso de socialización. Que, como en los perros, tiene un periodo determinado, Sí. es un poquito más cortito que en los perros, ya habíamos hablado de los perros que va desde los 21 días hasta las 12 semanas aproximadamente, Sí. en el gato va hasta las 7 a 9 semanas, o sea, es bastante más cortito, Claro. desde la segunda hasta las 7 a 9 semanas, y no es tan sencillo socializar a los gatos, o sea, como, si bien tienen la facultad de ser sociales, es algo que tienen, entre comillas, que tomarse el esfuerzo de aprender. Entonces, para poder socializar a los gatos, primero es necesario, fundamental, que la madre esté socializada con personas, por ejemplo. Previamente. En este caso. De socialización, antes Sí. te interrumpo como para que todos estemos hablando de lo mismo. De socialización estamos haciendo referencia para con el humano. Claro, la socialización es un proceso de aprendizaje en el cual aprenden qué especies son, entre comillas, amigas. Ujú. ¿Bien? Entonces, en este proceso de socialización, que puede ser con otros gatos, puede ser con personas o puede ser con otras especies, por ejemplo, con perros, en este caso vamos a hablar de los humanos. Sí. Es importante, como decía, que la madre esté socializada con personas. ¿Por qué? Porque en el proceso de socialización, que no basta simplemente con acercarnos a darle comida, por ejemplo, a los cachorros y que se acerquen y simplemente coman, eso no es un proceso de socialización, no los va a socializar. Necesitamos de al menos 40 minutos todos los días de interacciones positivas, y se sabe que si la madre está presente y tranquila en ese proceso de socialización, esto sucede más rápido, más fácilmente. Claro. O sea, Facilita. Sí. La madre tendría que acercarse también, o con que esté Claro, presente ya con es que esté suficiente. presente y tranquila, que se acerque. O sea, si una persona, por ejemplo, vamos al típico caso de los gatitos que nacen en el fondo de la casa, una gata que no está socializada, que no tiene dueño, que los tiene o en el techo o en el fondo de la casa en un Se me galpón. vino ese ejemplo. Es Bueno. muy común. Es súper común. En ese tenemos que saber que la probabilidad de que los cachorros sean socializados es muy, muy baja, ¿sí? Para empezar, lo más probable es que cuando nos acerquemos cuando veamos a los cachorros primero, cuando detectemos que hay cachorros, lo más probable es que el periodo de socialización haya terminado. Claro. Si es que no nos acercamos a ese lugar, o sea, cuando salen de su nido, lo más probable es que el periodo de socialización haya terminado. Ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde. Sí. Otra cosa que sucede es que cuando nos acercamos al nido, si vemos que efectivamente hay una gata que tuvo cría y nos acercamos para tratar de sociabilizarlos, la gata se escape. Entonces, los gatos observan perfectamente que su madre tiene terror a esa Sí. persona y que se escapa, y eso también es un aprendizaje. Lo va a para el adquirir. gatito. Hacen como una conexión, una Claro. relación. Sí. Y también la genética es importante. Se sabe que el padre esté socializado también es un factor fundamental. Por más que no esté presente. Por más que no esté presente, que de hecho no está presente, Claro. el padre no participa en general de la crianza de los cachorros, pero es una condición también para que puedan ser socializados, ¿sí? Bien. A diferencia se me ocurrió nomás, ¿no? A diferencia de los perros, el padre sí participa en el proceso de socialización o tampoco. No, en los gatos no participa en el proceso de socialización. En general, los gatos... A ver, en esto de que... de los cambios que sufrió en cuanto a la socialización, el gato fue súper fuerte Claro. para poder adaptarse a la vida con las personas. Tenemos el antecesor, que era un felino salvaje, africano, que como la mayoría de los felinos salvajes vivían en solitario. O sea, a nosotros nos queda como muy incorporado gracias a Discovery o a Disney, en este caso con El Rey León.
el sistema patriarcal de los leones. Pero la verdad es que la mayoría de los felinos salvajes son solitarios. Sí. Se acercan solamente para procrear y las madres permanecen con las crías hasta que alcanzan una edad reproductiva y se alejan. En los gatos, en el antecesor del gato, pasaba lo mismo. El gato hoy en día sí es social e incluso se ve en gatos salvajes o ferales, que toda ciudad que se precie de serlo los tiene y Corrientes no es la excepción. En la Costanera pueden ver un montón de grupos de gatos ferales, o 3 o 4 en realidad, tampoco son tantos. Ajá. No son tantos los grupos, son muchísimos los gatos. Definilos, digamos, para la gente que no sabe qué son. Los gatos ferales son gatos que no tienen dueño, que no están socializados con las personas, ven una persona y huyen. De hecho, cuando ya empieza a haber movimiento en la Costanera, no los vas a no ver. se los ve. Tenés que ir bien temprano en la mañana para verlos, Sí. cuando pasa la señora que les da de comer, sobre todo. Sí. Era ella. Sí. De, No, re- no soy yo, no de soy. repente se delataba. Así. Sí. Pero de repente empiezan a aparece esta señora que aparecen una cantidad de gatos que uno ni se imaginaba que estaban en la Costanera. Claro, a esos gatos los llaman también asalvajados. Puede ser Claro, que, sí. que probablemente se fueron de alguna casa y se hicieron, entre comillas, salvajes. Ah, Claro, sí, así sí, los claro. llaman, digamos, ¿no? Sí, son gatos salvajes, pero sin embargo no son solitarios, o sea, Claro. están viviendo en un grupo. Claro, de Si uno gatos, ve- digamos, y la señora que los alimenta. Claro, bueno, no, la señora en realidad tampoco es que se pueda acercar mucho, Claro. porque yo Ella cuando deja. la vi, ¿No? yo cuando la vi le pregunté, como para ver si se podía, hacer, coordinar esfuerzos con la municipalidad, Claro. agarrar a los gatos, Pensé castrarlos. que era como identificada por el grupo animal y podía acercarse. Ella. Sí puede acercarse, pero no los puede agarrar. Ah. Claro. No puede, o sea, ni siquiera llega, por eso te digo que Ah. darles de comer tampoco basta. Sí, ¿Sí? tal cual, Claro. bien. Para generar ese vínculo. Claro, no es suficiente. En estas colonias de gatos, lo que nos llama la atención o lo que se puede observar sobre el comportamiento es que en general son familiares entre sí, o sea, son grandes familias y son sistemas matriarcales. O sea, está en general compuesto por hembras, que son la abuela, la madre, las tías, las hijas, etcétera. Y los machos pueden quedarse alrededor Ah, y reproducirse con esas hembras, pero no forman parte del grupo ni interactúan tanto con las hembras, Claro. en general. Un comportamiento que es súper, no sé si raro, pero súper interesante de evaluar en estos grupos, es el de la colaboración que hay entre hembras. Las hembras se ayudan en el parto, limpian a los cachorros de las mira. otras hembras, ayudan a criar entre todos a los cachorros. O sea, además de que es un sistema matriarcal, es un sistema súper colaborativo entre sí. sí. Estos son todos factores que hacen o que favorecen a que si yo quiero introducir un gato en mi casa, por ejemplo, son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Bien, perfecto. Ahí nos das pie, digamos, para preguntar ahora cuáles son estas condiciones o estos requisitos que tiene que tener una persona para incorporar a su casa a un felino, que eso es algo que nos preguntan también. Vamos a ir al toque de media hora y enseguidita volvemos. Desde la ciudad de Corrientes, transmite LRH 447, Radio Universidad Nacional del Nordeste. La radio de tu universidad. ¿Sabías que la UNE cuenta con un protocolo ante situaciones de discriminación y violencia de género? La universidad busca ser una comunidad libre de violencia. Para eso, trabajamos desde una perspectiva de género en todas nuestras prácticas institucionales. Este protocolo te cuida si sos estudiante o si trabajás en la UNE. Si ya te graduaste o estás de intercambio. Queremos una universidad libre de violencia y discriminación. Si sos víctima o necesitas asesoramiento, escribinos a protocolo@une.edu.ar. Radio UNE, la radio de tu universidad. Todos los días, de 17 a 19 horas, Mabel Echavarría en La Tarde nos une. Porque en Radio UNE te traemos el magazine bien completo, bien cargado, mucha actualidad y como corresponde, muy buena música. Te esperamos todas las tardes. La Tarde nos une en Radio UNE 99.7.
Estamos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Nos encontrás como Radio UNE. Estamos con vos, Radio UNE. La radio de tu universidad. Bien, volvimos. Chimu. Sí, yo les quiero invitar a la gente de que no pierda la oportunidad y que comente y que deje las preguntas en el sticker de preguntas de las stories para que la Cele le responda en vivo, que Sí. aproveche si tiene un problema con su gato y dice no sabe cómo resolver. Acá Sí. está la Cele. Aprovechen que no cobro. Sí. Sí, acá Acá. no cobra. Ahora. Nuestro Instagram es radio.animal, para por ahí los que están escuchando y todavía no nos están siguiendo. Así que, bueno. Y que comentando en la publicación de Radio Animal o dejando una pregunta en el sticker de preguntas, también participan en el sorteo para ganarse un maravilloso puzzle para gato. No sé cómo se dice. Rompecabezas, porque acá hablamos en español. En español, Rompecabezas para gatos. Sí, entonces, bueno, nada, los invito a que participen. Perfecto, bien, Chimo. Así que, bueno, volviendo, habíamos quedado con la pregunta ahí picando de cuáles son los requisitos o las condiciones que debería tener alguien, o por lo menos lo que tendría que saber para incorporar un gato a su grupo familiar. Y bueno, más que nada desde el punto de vista de la adaptación y del comportamiento Del gato. del gato. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, al igual que se aconseja en los perros, que esté 60 días con la madre, ¿sí? Bien. Siempre que la madre sea una madre socializada. Vamos a hablar de el común denominador Claro. de un gatito que nace en una casa con una gata que tiene dueño, que fue socializada. Y se da en y adopción a otra se da en casa. adopción. Bien. Es fundamental que permanezca 60 días con la madre para poder aprender autocontroles de la misma manera que el perro, ¿sí? Mm. También es importante saber un poco cómo es la estructura familiar de esa casa en donde se crió estos 60 días y de qué se trata, o sea, si se trata de una casa, de un departamento, cuáles eran los hábitos del gatito hasta ese momento, cómo era la composición familiar, y es importante que se parezcan la casa, o sea, de la misma manera que pasaba con el perro, que durante el periodo de socialización tienen que conocer los diferentes estímulos ambientales para poder adaptarse a ellos y aceptarlos como normales. En los gatos pasa lo mismo y es incluso más fuerte. ¿Por qué? El gato se percibe a sí mismo también, además de predador como el perro, se percibe como presa. Entonces es mucho más sensible al estrés y al miedo y a los cambios. O sea, está mucho más alerta que el perro. Entonces, que se parezca la casa donde se desarrolló a la casa donde va a vivir posteriormente también es muy importante. ¿Y qué pasa en el caso de que esto no lo sepamos? Por ejemplo, gatos rescatados y demás, o sea, ¿cuál es el mayor cuidado que se debería tener? Ya que ese ya lo suprimimos porque no sabemos Claro. de dónde viene. En el caso de que no sepamos de dónde viene, es muy importante que veamos cuál es la actitud del gatito apenas llega a la casa. Son gatitos muy, muy miedosos. Sí, en general cuando son rescatados ya terminaron su periodo de socialización Claro. también porque es muy cortito. Sí. O estamos apenas terminándolo, entonces lo que tenemos que saber es que vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para que el gato se habitúe a diferentes estímulos, a personas, y en general se puede llegar a adaptar bien un gatito, por ejemplo, que no esté bien socializado con personas, se puede llegar a adaptar bien a una casa tranquila con personas adultas, por ejemplo. Pero vamos a notar si esas particularidades del desarrollo, por ejemplo, cuando llegan visitas a casa, por ejemplo, cuando hay un niño, que los niños no suelen respetar para nada los límites de los gatos, son Sí. gatos que se esconden. En la visita al veterinario, claramente son muy difíciles las visitas al veterinario Sí. con gatos que no están socializados. En esas cosas sí nos vamos a dar cuenta y tenemos que hacer un manejo distinto con estos gatos. O sea, Bien. si ya lo sabemos, por ejemplo, bueno, brindarle un lugar donde se pueda esconder y se sienta seguro. Y tratar de estimular de todas maneras que el gato salga de ese lugar, de ese escondite, con interacciones positivas, con comida, con golosinas, con, no sé, atún, lo que más le gusta al gato, para tratar de que empiece a incorporar a la gente o sea, que empiece a relacionar a la gente con cosas positivas y ver si puede adaptarse a las visitas y a los nuevos miembros de la familia. Sí, a cosas que desconocía, digamos. Claro. ¿Se le tiene que ver el tamaño del lugar? Por ejemplo, si se adapta más fácilmente a una casa de 2 plantas a que un departamento, por ejemplo, ¿o no?
Más que el tamaño, tiene que ver a, si está acostumbrado a salir, por ejemplo, a un parque o no. Con el tamaño sí es muy importante, por ejemplo, si yo quiero incorporar un segundo gato. Ah, mira. ¿Por qué? En los gatos es súper importante la organización del territorio, o sea, tienen diferentes lugares y campos para diferentes actividades. Tienen un lugar donde toman sol, tienen diferentes lugares donde descansan y duermen, tienen lugares donde juegan, o sea, son súper territoriales, organizan su territorio de esa manera. Entonces, obviamente si el gato estaba acostumbrado a tener 5 lugares para descansar, 2 para tomar sol, y me mudo a un monoambiente donde no le puse nada donde trepar, porque esa es la ventaja que tenemos con los gatos. Los gatos el espacio lo pueden usar de forma tridimensional. Claro. Entonces, si yo me voy a un lugar más chiquitito donde no le brindo todos esos espacios, bueno, puedo ir incorporando diferentes tarimas o superficies para enriquecerle el espacio. Para enriquecerle y para brindarle más metros cuadrados. Claro. Tal cual. Lo que nos falta le lo agregamos en altura. En altura. Está bueno, sí. Pero obviamente, si el gato no está socializado tampoco con gatos, que a veces sucede que no estuvo el tiempo suficiente con los padres, con la madre, si no son familiares entre sí, que esa es otra condición para que se lleven bien entre dos gatitos, si son parientes entre sí, se van a llevar mejor, es más probable que se lleven mejor que si no lo son. Y también el espacio. Si yo en un monoambiente quiero incorporar un segundo gato, donde van a tener que compartir muchos espacios, son gatos que no se llevan bien, voy a tener muchos conflictos. Sí. En cambio, si yo tengo una casa grande donde cada uno está por su lado, bueno, no va a pasar nada. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, si tenías ya un gato adulto, por ejemplo, y traes uno muy cachorrito? Sí. Se adapta mejor, ¿verdad? ¿O no? No, no tiene nada que ver la edad tiene mucho que ver cómo sea tu gato adulto. El cachorrito se va a adaptar. No, claro, porque yo es decía cachorrito. el adulto, digamos, lo aceptaría más como tipo, bueno, No, como... se da cuenta de que es un cachorro y probablemente no lo ataque, pero cuando Ah. crezca no necesariamente va a aceptarlo por ser más listo. chiquitito. Bien. O sea, Si querés, Cele, arrancamos con la ronda de preguntas, o por lo menos las preguntas que nos mandó la gente al Instagram, Bien. como para no dejar a nadie afuera. sí. Griselda Carnevale, que aquí le mandamos un saludo, Sí. nos dijo, más que nada, que su gato es muy arisco, pero Ujú. pone literalmente cada 100.000 años viene a la mañana a pedirme mimos y está demandante. Ajá. O sea, calculo que el gato tiene una personalidad, digamos, arisca o distante, pero hay un momento determinado cada cierto tiempo en el que el gato se acerca a ella. Claro. En general esto sucede así, o sea, el gato se lo acaricia y se interactúa con el gato cuando el gato quiere, básicamente. Si uno Cuando trata deja de que le ponga forzarlo, sus sucias manos encima. básicamente somos sus esclavos. O sea, si uno trata de forzar esos encuentros, lo más probable es que nos encontremos con agresiones, y pueden ser las agresiones irritativas, pueden ser agresiones severas, Claro. o sea que no lo intenten. Sí. Se lo puede acostumbrar de la misma manera que Claro, lo reforzando. podemos habituar reforzando ese comportamiento, además de con las caricias, por ahí con comida, llamarlo, tratar de que juegue, pero tiene mucho que ver también la crianza. Lo más probable es que este gato sea de estos que decimos que no está muy socializado Claro. con personas. Perfecto. Está bueno el dato porque bueno, supongo que tiene que ver con determinar, digamos, y asumir que el gato es así, que por lo menos ese gato es arisco, y bueno, y de a poco, cuando él quiere, ir reforzándolo. Claro, ¿eh? sí, básicamente. Y no llevarlo al límite. Claro. O sea, no acariciarlo, no aprovechar que viene a acariciarlo y Claro. acariciarlo hasta que me muerde y se hartó y se quiere ir. Porque Responsablemente, sí, Claro. hay que hacerlo responsablemente. Sí, Nada en con exceso es bueno. consentimiento. Claro, sí, sí. Bueno, Ana Mesa me preguntó, dice, mi gata hace pis en la ropa de mi padre. Sí. ¿Quiere saber si marca territorio o si, bueno, es de malo? Sí, de malo me encantó. Me imagino al gato Claro, planificando. sí. Ahora cuando se voy a vaya. hacer pis en la habitación, en la cama, en la ropa En la del ropa. padre. La Qué verdad es que específico. eso tiene un nombre que se llama eliminación inadecuada. Ujú. Es uno de los grandes problemas de comportamiento en los gatos, y para poder averiguar, o sea, necesitamos un montón de datos para poder Claro. saber si efectivamente es marcaje Mm. o si es, o sea, si simplemente orina en ese lugar porque le gustó más la ropa del Claro. padre que las piedras. Sí. Una cosa que suele pasar con la ropa, y que esto sí lo puedo recomendar, siempre que hay problemas de eliminación inadecuada, los consejos son hacer la bandeja ideal, entre comillas, Claro. que esté siempre La que le limpia, encante.
que esté siempre limpia, que si en caso de que Con no una use... media del padre. Claro, con las que medias del deje padre, como no. uno. En caso de que no use la bandeja, que supongamos que es eliminación inadecuada, que le gusta simplemente el sustrato de la ropa. Claro. Entonces, lo que hacemos es que la bandeja tenga 1,5 el tamaño del gato, cosa que el gato se pueda acomodar bien. Son mejores las bandejas bajitas y anchas que las más altas. Debe estar lleno de piedras porque tiene que darle la capacidad al gato de poder escarbar, que eso le gusta mucho. Como dije, tiene que estar limpia. Sí. Las piedras tienen que usar, o sea, si no le gustan las piedras, tienen que ver cuál es el sustrato que al gato le gusta, dónde está localizada la bandeja, que no esté siempre contra la pared, que no esté al lado del lavarropas. Eso es algo muy común, que lo claro. ponen en el lavadero. El lavadero, sí, es verdad. Y cuando empieza a funcionar el lavarropas, el gato voló de la bandeja y no la quiere usar nunca más. Claro, nadie haría con un No. nada con un lavarropas No, al lado, ahí, digamos. taladrándote al lado el motor un del poco lavarropas. sí, un poco de lógica. Y limpiar bien la ropa del padre, no me refiero a limpiarla como para que nosotros esté limpio, Ajá. sino que sacar el olor a orina. Claro. Eso es muy difícil de hacerlo, porque si queda el olor a orina, al gato lo va a atraer a seguir orinando en ese lugar, en esa ropa. Entonces, lo que quitan el olor a orina son los detergentes enzimáticos, los que hacen espuma y sacan manchas, que con mucho cuidado úsenlo porque pueden desteñir la Claro. ropa. Pero esos son los que sacan el olor a orina. O sea, que les recomiendo también que lo limpien con eso. Y para averiguar efectivamente si es un problema... O sea, es un problema de comportamiento. Para determinar el por qué necesito Claro, sentarme un montón de- una hora con sí, ella, sí, hacerle sí. un montón de preguntas. Sí, Este- que después vamos a pasarle a la comunidad cómo es eso. Pero está bueno porque aparte le estamos dando a la comunidad datos de cómo limpiar la ropa. O sea, Claro, no, Cómo no, limpiar la ropa. importante. Sí, yo les voy a pedir ya les voy a pedir que me den una comisión. Porque Sí. nombro siempre la marca. Claro, sí, es verdad, los vamos a etiquetar. Sí, sí. Antonella Beiro nos pregunta, nos dice, ¿por qué se tapan la carita como diciendo estoy harto? ¿Será estrés? Estoy harto. Porque la gente Yo- Era el interpreta, meme ¿viste? del gato, Sí, ¿viste? sí, El que sí, dice, pero "Estoy tenemos harto". tendencia a interpretar todo. Bueno, yo lo que quería preguntar con respecto a eso es si es una interpretación nuestra humanizada o si hay algún es una actitud o una conducta que De verdad pueda está ser harto, digamos. particular, claro, particularmente de estrés, digamos. No, en general es una conducta normal que Claro. se tapa en la cara y suele estar relacionada con momentos de descanso y de dormir. O sea, Claro. pensemos que es un animal que se percibe como presa, de nuevo. Claro. Claramente, si está estresado, taparse la cara no va a ser el comportamiento. Exactamente. Puede ser esconderse, Claro. o a algunos gatos les gusta como treparse a la altura y desde ahí controlar y mirar todo lo que pasa. Claro. Pero taparse no. Sí, está bueno para desmitificar, digamos, para decir, bueno, esto no es una actitud de estrés porque no es algo que haría... Claro, no. En general las actitudes de estrés pueden ser comportamientos que siempre hace el gato y que son normales pero exacerbados, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el acicalado. Es Ajá. muy común que los gatos que estén pasando un proceso de distrés, ya de estrés crónico o patológico, que se laman mucho y que empiecen a perder pelo en zonas del flanco, en zonas del abdomen. Las agresiones, por ejemplo, un gato que presentaba cierta agresión irritativa, ahora la presenta mucho más, su tolerancia es mucho más baja. Claro. Gatos que se trepan mucho más, gatos que marcan con las uñas los muebles de manera más exacerbada, o sea, en general pasa eso, o todo lo contrario, no se acicalan para nada, Claro. empiezan a tener nudos, no marcan absolutamente nada, no quieren comer, ¿sí? Esos son como Está los como cambios, deprimido. sí, esos son los cambios propios del estrés, del distrés. Bien, Julia Delfina nos puso directamente mi gata tira todo. Eso puso en el buzón de depósito de preguntas. Mi gata tira todo. Sí. Bien, les encanta trepar a los gatos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si le brindamos, primero le tenemos que brindar superficies donde puedan treparse con seguridad sin tirarnos nada. Si Claro. está todo lleno de adornos, bueno, obviamente el gato va a tirarlos. Claro. También puede pasar que lo haga por juego. O sea, Sí. simplemente por entretenerse, se ponen a tirar las cosas para ver cómo caen, por el ruido que Sí. hacen, o después bajan y las empiezan a perseguir por el piso. O también puede ser una manera efectiva de llamar la atención. O sea, si el propietario cada vez que el gato empieza a tirar todo, se va a Le anda fijar atrás, el plato claro. de comida, por ejemplo, y ve que está vacío y le pone comida, bueno,
Obtuvo lo que quiso. Claro, que es una Exactamente. buena manera de recordarle al dueño que le Sí. falta comida. Así que Julia, bueno, fíjate. A ver cuál de todas. A ver es. cuál de todas es, pero bueno, está muy bueno porque, bueno, podés... Tiene como un montón de respuestas, tipo un abanico de Tiene un montón de 1000 respuestas. posibilidades. Y es algo que de forma guiada, que es lo que haces vos, Cele, lo puede corregir el propietario, digamos, o sea, Claro. el humano a cargo en realidad. Sí, siempre los tratamientos comportamentales cuando hay una patología en general, excepto, bueno, obviamente que se use medicación, pero en general el veterinario es el que hace las indicaciones y el propietario es el que tiene que trabajar Claro. y modificar en general. En los gatos es incluso más complejo el tratamiento porque tienen que modificar la casa y tienen que modificar también las relaciones. Implica Sí, más tarda compromiso, mucho. más compromiso por Sí. parte del propietario. ¿Cuánto En tarda? tiempo, Depende de la patología, incluso siempre si son problemas del desarrollo, o sea, por ejemplo, falta de socialización con personas. Entonces, un gato que no está socializado, o sea, eso tiene un mal pronóstico realmente. Claro, sí. Que logremos que el gato se socialice a una edad adulta es bastante poco probable. Sí puede mejorar Claro. estos trastornos. Bien, Pilar, ¿tenés preguntas? No, justo una chica acá preguntó, Maggie Frete, ¿cómo hago para adaptar una gata adulta muy arisca a una casa con perros y gatos? Es lo que dijiste vos recién. Bien, es bastante complejo. Hay que ver cuántos perros, cuántos gatos, si los perros están... O sea, tenemos dos participantes. Tenemos al gato nuevo, que ya tenemos que es arisca, que habría que definir qué es arisca. Claro. ¿Sí? ¿Es arisca con quién? ¿Es arisca con personas? Claro. ¿Es arisca con otros gatos? ¿Es con otros perros? Hay Con demasiadas todos en general. variables hay ahí. Claro. Ujú. Y después hay que evaluar a los perros y los gatos que están en la casa. En general, si es, por ejemplo, vamos a simplificarlo, si es un gato y un perro, es obviamente importante cómo fueron socializados. ¿Sí? Vamos a suponer que ambos son adultos, que no tengo cachorros que los puedo ir socializando y como aprendiendo en el momento. Son adultos. Sí. Bueno, ¿cómo fueron socializados? La gata conoció algún perro durante su periodo de socialización. ¿Cómo fue la experiencia con el perro? ¿Era buena? ¿Se toleraban? ¿Eran amigos? El perro lo mismo. ¿Conoció gatos? ¿Qué hacía con los gatos? ¿Los perseguía? ¿Trataba de cazarlos? ¿Era amigo? ¿Los toleraba? Después de eso, bueno, ¿cómo los voy a introducir a uno y al otro? ¿Sí? En general yo recomiendo, dependiendo obviamente de cómo sean ambos, pero una cosa que se puede hacer como para hacer una introducción segura es tener al perro con una correa y al gato en una jaula de transporte. Entonces, que se puedan ver entre sí, pero teniendo una Claro. contención por las dudas. Y de a poquito, distrayendo al perro. Por ejemplo, yo estoy distrayendo al perro con comida y abro la jaulita del gato, cosa que el gato, si se siente tranquilo, pasee un poco por el lugar y vea cómo es el comportamiento del perro. Pero yo concentrada en uno de los dos y al gato darle la posibilidad de huir a la Claro. altura. Eso es importante, que el gato tenga un lugar alto donde pueda refugiarse del perro en caso de que sea necesario. Es muy complejo en este caso que son varios perros, Claro. varios mayor gatos. cantidad de integrantes, Sí. de Sí, actores, peor, sí, más sí, complejo. sí. Claramente. Se podría decir, Cele, también entonces que es importante darse cuenta de cuando no está funcionando como para decir, bueno, yo no puedo No incorporar puedo. este gato a esta casa. Sí, Es, claramente. digamos, un acto de responsabilidad también para la gente, no decir, no, este gato tiene que vivir acá, no. Claro, pero Sí. es el mismo tema de que hablábamos hace no sé cuántos programas, digamos, de no optar por adoptar cualquier animal, tanto sea perro como gato, solo para que no esté en la calle y al final la gente está peor, digamos. De ser consciente que si tengo o no las condiciones adecuadas para incorporar un nuevo animal. Claro, no solo eso, yo lo que siempre digo con la gente que tiene la costumbre, hay muchos que pasa, incluso me pasa con pacientes míos de comportamiento que me dicen, acabo de rescatar un gatito, pero pará, estamos en tratamiento, estás incorporando un nuevo Claro. animal, me estás cambiando todo de Sí. nuevo, esto va a Claro. detonar el comportamiento de tu perro, de tu gato de nuevo. Entonces lo que siempre les explico es, me parece, porque me dicen, no lo puedo dejar, me parte el alma, lo vi en la calle, y le digo, tenés razón. A mí me pasa lo mismo, la sensación y la emoción es la misma. Sí. Pero vos tenés que pensar que sos responsable del animal que vos tenés. El que está en la calle, lamentablemente, por más que uno se sienta mal, no es nuestra responsabilidad. O sea, no es mi responsabilidad. Hasta que lo levanto. Una vez que lo levanto, sí. O sea, es Claro, mi una responsabilidad, me vuelta tengo que atrás. hacer cargo. Ujú. Pero mientras no lo levanto, no. El que es mi responsabilidad es mi animal.
Y yo tengo que garantizar que él esté bien para después incorporar otros. ¿Sí? Sí, qué Perfecto, difícil perfecto, es para- perfecto, Es pero difícil, es difícil pero de es así. Es así. de asimilarlo. Sí. ¿Tenés otra, Pilar? Sí, tengo dos más. Esta es cortita. ¿A los cuántos meses es recomendable castrar al macho? ¿A los cuántos meses es recomendable? Bien, eso en general lo evalúa el cirujano. Hay un montón de autores que recomiendan castraciones a diferentes edades. En general los gatos, por un tema del desarrollo de la uretra, se recomienda no castrar muy temprano, ¿sí? Pero también es cierto que tenemos que evitar el vagabundeo, Claro. por ejemplo. Entonces, hay que encontrar un término medio, depende del tamaño del animal, depende, o sea, del tamaño del animal por el tema de la cirugía, depende de las características del animal y de las costumbres del animal. Si ya está vagabundeando, si yo veo que se está poniendo en riesgo o me empieza a marcar todo el departamento, o sea, es un gato que es indoor, no sale de la casa, pero me marca todo el departamento, ya lo están por echar porque está marcando todo. Bueno, claramente Es un buen momento para... es un buen momento para castrarlo, no podemos esperar tanto más. Bien. Sí. Tengo una más. Bien. Sí. Florencia dice, ¿qué personalidad o carácter tengo que tener para tener uno? Siempre tuve perros. Y una carita. ¿Qué personalidad o carácter? La verdad es que Esa me mató. ¿La carita o la No, punta? la pregunta. Ah. Qué loco que alguien se pregunte eso, sí, ¿no? supuestamente Claro. hay como un mito de la Sí. gente que es de los gatos y de los que son de los perros. Para mí, no. La personalidad del amor. La que Sí, te no, sientas la cómoda persona. para recibir. Tenés que ser una persona, a ver, desapegada, porque claramente si algo te enseñan los gatos es el desapego. Tal cual. Sí. No quiere decir que no sean cariñosos, pues Claro. son súper cariñosos. Pueden ser, tenés gatos que pueden ser independientes y gatos que pueden ser muy demandantes, que se enferman si el dueño sale de viaje, por ejemplo. Pero claramente te van a enseñar cómo la distancia, cuáles son sus necesidades y enseñarte a que las respetes. Entonces me parece que esa es una característica que deberías tener. Claro, no hay como O una sea, personalidad. si sino vos te que hay imaginás, rasgos. sí, si vos te imaginás como durmiendo abrazado a tu mascota todo el día, bueno, lo más probable es que Un perro, de no. última trae un perro. Sí. Capaz. Sí, igualmente, bueno, creo que sí, la característica tienen que cumplir todas las personas para tener cualquier tipo de animales, ser responsable. Sí, Así claramente. que a partir de eso, Qué bueno, buen cierre. de buen cierre. No, igual me hace acordar, Ana Mesa también, a quien le mandamos un beso, dejó una historia en la que nos etiquetó, que a mí me pareció interesante, que ella dice que tiene 6 gatos Sí, y que hay una... o sea que hay 5 que hacen la suya, digamos, hacen su vida de gato Sí. normal, arisco entre comillas. Sí. Pero hay una que es muy intensa, que se llama Ceniza, que está todo el día pidiendo mimos y dice que no para nunca. A mí me hizo acordar totalmente a la gata que tenemos nosotros en el local nuestro. Tenemos 2, una que se llama Dominga y otra que se llama Lola. Y hay una que no se deja ni acariciar, digamos. Y Claro. la otra está todo el día encima de uno a niveles molestos. Entonces, por eso está bueno, me parece interesante cerrarlo así, en el sentido de que el que tiene la personalidad en realidad es el gato. Nosotros nos adaptamos sí, a... y depende muchísimo de cómo fue criado. Claro. Eso básicamente, depende un montón de cómo fue criado y de cómo es el estilo de vida. O sea, recién hablaba, por ejemplo, de los gatos de departamento. Sí, En general, claro. los gatos de departamento son más apegados a sus propietarios, pero por una cuestión de que, no solo por su crianza, que en general suele ser una crianza adecuada y suelen estar bien socializados, sino también porque al estar en un departamento y no salir, todas las oportunidades de caza, de juego, todas las interacciones que puede tener con el ambiente en general nacen del propietario. Claro. El propietario tiene realmente que esforzarse muchísimo para brindarle en el espacio, en el departamento, en el monoambiente, lo que sea, todos los estímulos que encontraría si este gato sale, Claro. ¿sí? Las oportunidades de caza. Y en general, no hacemos mucho enriquecimiento del ambiente, sino que sí interactúa mucho el propietario con el gato. Claro. Entonces, al quitarle eso, no solo le estás quitando el apego, le estás quitando las oportunidades de caza, le estás quitando
un montón de estímulos que no los tiene en el ambiente. O sea, es un ambiente que no le brinda nada para hacer al gato cuando el dueño no está. Se te hago una pregunta. Entonces vos, para hacer una evaluación, obviamente que es mejor que te vayas al hogar, ¿no? Sí. A conocer el hogar. Sí. En general, lo ideal con los gatos es ir al lugar, primero, para una consulta, si es en otro lugar, las consultas son súper largas, entonces los gatos definitivamente en el momento de la consulta no están, pues no se van a bancar 1 hora y media estando en otro lugar. Ya la visita al veterinario es estresante, por más que el gato esté acostumbrado. Sí. Che, Cele, para cerrar, porque la verdad que, bueno, muchísima información, ya nos quedamos cortos de tiempo, Sí. Podríamos hablar todo el día de esto, Sí, como todo siempre, el día aparte de nos... gatos. Sí, todo el día de gatos, todo el Y día de eso que gatos. todavía no hablé de la mía. Ahí me Sí, quedo. no, totalmente, o sea, seguro nos quedaron un montón de preguntas y aparte, a medida que vas hablando, me surgen más preguntas. Sí. ¿En qué consiste, digamos, la consulta y a dónde te puede contactar la comunidad animal para esto, digamos? Porque la verdad que seguramente ahora a un montón de gente se le van a despertar un montón de preguntas y va a querer saber, a dónde contactarte para pedir ayuda. Sí. Bien, la consulta de comportamiento en general consiste en una entrevista. Ujú. Yo hago preguntas respecto de toda la vida del cachorro, desde que nace, o sea, del gatito, desde que lo tienen, toda la información que se pueda, desde que lo tienen hasta el momento, todas las conductas de juego, conductas de comida, conductas de sueño, conductas de acicalado, etcétera, más preguntas sobre el ambiente, cómo es la casa, suelo ser súper indiscreta, puedo pedir un croquis de la casa o me voy y reviso toda la casa a ver Perfecto, cómo sí. es, hago modificaciones de la casa y de las interacciones con los propietarios, porque las dos cosas afectan mucho al gato. Para consultas, bueno, pueden, mi Instagram está en el Sí, lo vamos a compartir. en Bien. la página, y si no les puedo dejar mi teléfono. Podemos también, dejar no tu hay teléfono en problema. las stories también Sí, para sí, que sí, la gente te perfecto. llame. Perfecto, así que van a quedar 2 cosas en el Instagram, que una es el sorteo que vamos a hacer en un ratito, Sí. ahora cuando terminamos el programa, que ya nos Sí. queda un minuto. Sí. Y lo otro es que vamos a dejar la información de Cele para que la comunidad que esté interesada se contacte con ella. Así que gracias por venir, Cele, de Muchas vuelta. gracias a ustedes por Te invitarme. vamos a Muy invitar valioso. otra Sí. vez porque la verdad Sí. que quedaron 1000 preguntas mil más. preguntas. Un montón, sí. Así sí. que vamos a hacer un programa comportamiento felino volumen 2. Sí o sí. Y desde que empezamos nos van quedando tipo programitas. Nos está costando la adaptación a la hora. Sí. Así que, pero bueno, gracias Cele, gracias Di por venir. Gracias a ustedes. ¿Tenés algún adelanto del próximo programa? Todavía nada. Sí, más o menos vamos a estar hablando un poco sobre fauna silvestre el martes que viene. Perfecto, para que la comunidad lo sepa. Gracias Pilar, como siempre, por venir, te reamamos. Yo también. Bueno, gracias Darío, gracias comunidad por escuchar, nos vemos la próxima.